¿Qué tal? ¿Cómo le va? 20, 30 horas. Hora de empezar este objetivo de los días sábados que se repite los lunes a las 13 horas. Para analizar lo que ha ocurrido en la economía y en el país en las últimas horas, concretamente. Y no son cosas buenas las que han ocurrido. Desgraciadamente, el descontrol social, la irascibilidad de muchos sectores han provocado o provocan concretamente preguntarnos qué nos pasa como sociedad. Y si como sociedad no encontramos respuestas, creo que estamos absolutamente frente a un gran problema que no se sabe cómo se puede llegar a dirimir si el descontrol o los espejos donde hay que mirarse realmente no reflejan la misma tranquilidad que necesitan precisamente esos sectores que hoy están absolutamente fuera del margen de la tranquilidad, de la sociedad, de la irritabilidad que han expresado en estas últimas horas. ¿Quién se equivocó? ¿O toda la sociedad está equivocada o alguien es responsable de lo que sucede? Vamos a analizar hoy la economía en el país, vamos a analizar qué está ocurriendo con las ventas, vamos a tratar de procurar de que el análisis final que va a hacer esta noche Alfredo Blanco de alguna manera traiga algún aliento, alguna esperanza. Difícil por estas horas, porque los ánimos alterados no se curan de la noche a la mañana. Esto es producto de mucho tiempo, producto de heridas viejas que empiezan a mostrar ahora la sangre. Y se muestra públicamente, con el descontrol, no solamente de los actores sociales, sino también la influencia de algunos medios que exacerban precisamente los hechos y que contribuyen a que el caldo de cultivo sea cada vez mayor. Vamos a los auspicios. Cuando regresemos vamos a analizar la economía del país con Marcelo Capel. Delio Sosa. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. Córdoba Limpia. Limpia Cotreco. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Gama. Juntos hacemos futuro. Instituto San Agustín. Centro Robles. Marcelo, gracias por venir. Alfredo, ¿cómo estamos? Vamos a invertir hoy el orden, porque Marcelo tiene un compromiso. Yo me preguntaba y nos preguntábamos con vos antes de comenzar el programa, ¿cuál es el grado de solidez que tiene el país hoy, la economía del país hoy? Y te lo queríamos preguntar en razón precisamente de los últimos episodios. Da la impresión de que este gobierno o tiene todo controlado o realmente hay algún hecho en particular que no cubre las expectativas que tiene la mayoría de la sociedad. Hacia el fin del año pasado, incluso seguramente en algún programa que ustedes me invitaron, cuando uno hablaba de los problemas de la economía argentina, planteaba, Alfredo lo hace permanentemente, problemas con las reservas, inflación, había un problema de competitividad que en el fondo sigue existiendo. Algunos de esos problemas se han intentado solucionar parcialmente en estos primeros meses del año, pero si hoy me preguntás cuál es la mayor restricción en Argentina, es la restricción social. Hoy te lo pondría incluso por encima del problema de las reservas, porque la devaluación mejora la competitividad, pero hace caer el salario real, eso es muy conocido. El salario real hasta este año, este mes pasado ya había caído 7% el poder de compra del salario contra julio del año pasado. Cuando lleguen las paritarias ya va a haber caído 11, 12 o hasta 13% aquel porcentaje de De la Rúa, solo que ahora en términos reales y no nominalmente como se lo quiso hacer en aquella oportunidad. Vino ahora o viene la suba de tarifas, en enero, febrero muchos cortes de energía eléctrica en Buenos Aires, me parece el tema de la inseguridad que te referías recién en estos momentos. Hoy por hoy la mayor restricción es la social. Lo cual no quiere decir que en lo económico estemos del otro lado, pero esa es, me parece, la mayor preocupación hoy por hoy, porque puede haber 3 o 4 meses en lo económico donde el gobierno esté al menos más tranquilo de lo que estaba en enero y a fines del año pasado. Yo veo la economía como un podio, donde el primer escalón del año es el más bajo,
el segundo, que va a ser el promedio de la mitad del año, el escalón más alto, y el tercero un poco más bajo que el segundo, pero mejor que el primero en términos de actividad. El primer escalón bajo, negativo, primeros 4 meses del año. El segundo, el máximo del podio, que es el que va a coincidir con la cosecha y con la renovación de los salarios tras las paritarias. Eso va a mejorar marginalmente el consumo después de una caída importante. Sobre eso seguramente he visto algunos invitados que se van a referir al tema de las ventas, que a nivel minorista están muy comprometidas. Y hacia el final del año, que creo que va a ser peor que el promedio del año, pero mejor que el primer cuatrimestre, va a depender también mucho del financiamiento que obtenga el gobierno. Es el tercer puente que se le llama. El primer puente fue obligar a los bancos a liquidar dólares, el segundo son los dólares de la cosecha, que eso ya está asegurado. El tercero es una incógnita, que es si el gobierno e YPF logran acceso al financiamiento, especialmente internacional. Entonces ese tercer escalón, yo diría todo el 2015, van a depender mucho de esa situación que es el acceso al financiamiento, por el problema de las reservas especialmente, pero también para la actividad económica, porque si no van a tener que seguir ajustando cada vez más, van a tener que seguir con la electricidad, van a tener que, si no, profundizar los recortes en los subsidios, en el gas, en el agua, que lo que han hecho hasta ahora es un ajuste tipo parcial. Alfredo. Digamos, recién mencionabas de los problemas de la economía, muchas veces hemos hablado del tema de la inflación, ¿no? ¿Cómo ven desde Liberal? Bueno, no tenemos obviamente el dato de marzo, el día 15 de abril a las 4 de la tarde vamos a conocer, el INDEC va a dar el índice de precio al consumidor nacional, urbano. ¿Qué impresión tenés de cómo fue marzo? El gobierno tenía muchas expectativas de que iba a lograr un índice bajo, del 2%, del 1%. Creo que debería ser menor que el de enero y de febrero. El pase de la devaluación a los precios se tiene que haber dado especialmente en enero y febrero, pero creo que hacia marzo todavía puede haber algunos ajustes. Esto ya no es una inflación de demanda, sino de pase a costos, de suba de tipo de cambio. Pero creo que de todas maneras va a ser una inflación menor que la de febrero. No sé si ya del 2% o menos del 2%. Pero si la inflación fuese en promedio del 2% desde marzo al final del año, en todo el año tendríamos un 35-36% de inflación, que es la cifra más probable. Se sumó esta semana el ajuste de tarifa. Hay que ver cómo afecta, cómo entra en el índice también. O sea, cómo afecta en la realidad y cómo afecta en el índice, este nuevo índice nacional, ¿cierto? Que va a diluir un poco el ajuste, que va a ser principalmente en el Gran Buenos Aires. Me parece que este ajuste va a llevar a la tasa de inflación un poco arriba del 36%, quizá la cerca del 40%. Pero con el apretón monetario que han dado después de enero, la emisión está creciendo ahora interanualmente en torno al 16-17%, cuando llegó a crecer el 40%. Evidentemente eso tiende a enfriar la economía. Seguramente en alguna otra oportunidad que los visite y Alfredo permanentemente les habrá preguntado, ¿se puede bajar la inflación sin enfriar la economía? Bueno, este gobierno decidió bajar la inflación enfriando la economía. Claramente, porque se demoraron demasiado en acometer con el problema. Yo creo que no tenían otra alternativa que hacerlo de esta manera a esta altura. Quizás hace 2 años atrás era plausible una baja de la inflación paulatina sin enfriar la actividad o sin enfriarla mucho. Se demoraron mucho y cayeron en esta situación donde nos pueden llevar a una recesión. Yo me quedé pensando en los 3 escalones que hablabas vos. Primero, el segundo y el tercero. Y quizás a mí el que más me preocupe de todo es el tercero, porque sin adelantarnos a hacer pronósticos para el año 2015, es cómo se entra en el 2015 si en el tercero no se asume con responsabilidad el manejo de la economía para poder encauzarla en el 2015. Sí, ese tercer escalón además es más ancho, porque ese posiblemente sea un escalón similar hasta marzo. Diciembre del 2015. Bueno, diciembre, febrero, o sea, febrero, un escalón de un año. Va a depender mucho del financiamiento. A nivel fiscal están ajustando, pero ojo, están ajustando porque se vieron obligados, tras la devaluación de enero, el gasto en subsidios estaba creciendo al 60% anual, sobre todo en lo que es energía. Han visto esos números y han dicho esto no puede funcionar más así y han adelantado el ajuste inclusive antes
cerrar las paritarias. De manera que ese ajuste uno no podría asegurar que va a mejorar las cuentas públicas respecto al año pasado, sino que va a evitar que el efecto de la devaluación sobre la importación de energía no provoque un agujero a nivel fiscal que sea inmanejable. Entonces, por eso creo que han reaccionado. Normalmente al devaluar con existencia de retención a las exportaciones, eso tiende a mejorar el resultado fiscal. Pero la novedad es, desde el año pasado a este año, que lo que se recauda por retenciones en dólares es similar a lo que después se importa de energía. Entonces el efecto neto de la devaluación en términos fiscal por el lado de retenciones e importaciones de energía se compensa. Entonces, ¿qué queda en materia fiscal para realmente mejorar las cuentas o que no se salgan definitivamente de cauce? El ajuste en los salarios públicos, o sea que los salarios en el sector público aumenten menos que la inflación este año, y eso es lo que están tratando de lograr. Con las jubilaciones ya se ha visto que han crecido solo un 11%, menos de lo que venían subiendo en el primer semestre de los años anteriores. Claramente tienen identificado que para bajar la inflación tienen que lograr bajar el salario real en el sector privado, pero también en el sector público, para intentar controlar la situación a nivel fiscal. Yo no, sí, Ahora, vos decías que uno debería esperar una tasa de inflación del 35%. Ahora, con tasa de inflación del 35%, sin mucha mejora fiscal, vamos a estar en agosto, yo el otro día decía en broma, el día de San Martín, con los problemas que tuvimos desde agosto del año pasado. O sea, de nuevo el tipo de cambio va a estar atrasado, a menos que insistan en la estrategia esa de devaluaciones que tuvieron el año pasado, ¿no? Claro, si el tipo de cambio lo dejan estancar en 8, el oficial, con esa inflación hacia el final del año estamos igual que en noviembre, diciembre del año pasado en materia cambiaria, ¿cierto? O sea, en materia de competitividad volveríamos a foja cero, pero además con menos credibilidad, porque vos en la medida que devalúas cada vez más seguido, tenés menos margen después para manejar la situación. Y en el periodo final de gobierno, que eso nunca ayuda en materia política, sin reelección permitida desde el punto de vista institucional, que siempre el riesgo en el último año de un gobierno. La probabilidad de acceder a los mercados internacionales, yo hoy por hoy pondré un 50 y 50, especialmente por YPF y por vaca muerta. Creo que allí tiene el gobierno, la mayor posibilidad de acercar dólares a la economía argentina, del gobierno, que les ayude a llegar al 2015 sin alguna crisis más importante de la que ya tuvimos. Me parece que ese es un poco el factor que tienen para con mayor probabilidad acercar dólares a la economía. Manejar bien vaca muerta, que es además una gran oportunidad para la economía argentina. Esperemos que lo hagan bien, porque podría ser, junto a los dólares de los argentinos fugados al exterior o al colchón, la posibilidad de financiar luego un periodo de crecimiento de varios años con ingresos de capitales y con confianza obviamente hacia la economía local, lo que podría lograr el próximo gobierno, que le dé un envión por varios años seguidos, ¿no? Vaca muerta y capitales de argentinos en el exterior que ante una situación más creíble podrían volver masivamente al país. Inclusive ahí habría un problema que es que ese regreso de los capitales, estoy hablando del 2015, no aprecien mucho el tipo de cambio, o sea que nos generan de nuevo apreciación cambiaria, que cuando uno dice hay que aprender de la historia, esa sería una de las lecciones más importantes. Si vuelve a haber una entrada de capital al país, que tengamos una política cambiaria que no deje que se aprecie, que baje mucho el tipo de cambio y nos lleve al problema de los finales de los 90 o hasta lo que estaba ocurriendo hasta el final del año pasado. Ahora, ¿es suficiente con bajar los subsidios? Porque desde el gobierno, ¿qué se dice? La oposición decía, hay que bajar los subsidios, hay que eliminar los subsidios. Ahora hablan que esto es un ajuste. Es decir, hemos cumplido con lo que querían, bajamos los subsidios. Hemos hecho lo que la oposición quería. Entonces, no es un ajuste, es una recomposición de las tarifas que se va a venir, se logra por otro lado. Es un ajuste. Pero Yo evidentemente... creo que al gobierno le cuesta mucho trabajo admitir, tomar medidas que son contradictorias con el discurso que traía. Claro. Entonces hace algún giro del lenguaje. Bueno, dice, está bien, bueno, esto es... correcto, pero digo, ¿es suficiente con bajar los subsidios? ¿Alcanza?
Con eso y lo que hace un rato comentábamos en materia salarial en el sector público, les puede alcanzar para evitar males mayores, me parece, al menos este año. Recordemos que se gastan prácticamente 5% del PBI en subsidios. El déficit financiero que tuvo el sector público nacional, sin incluir los recursos extraordinarios, el año pasado fue de 4,6% del PBI, o sea, prácticamente lo mismo que se gastó en subsidios, o sea que ahí fiscalmente está la clave de este gobierno y del próximo. Entonces, si ellos tienen una política responsable en la materia, podrían asegurar fiscalmente llegar al 2015, sin una situación que se termine en un desmadre. Además, desde el punto de vista distributivo, se ha conocido hace muy pocos días un estudio que muestra que son regresivos los subsidios. Es decir, que el 20% más pobre de la población está recibiendo el 12% de lo que se gasta en subsidios, Claro. y que el 20% más rico de la población está recibiendo un poco más del 30% de lo que se gasta en subsidios. O sea que además de un error desde el punto de vista fiscal y del manejo de la política energética que llevó a problemas de balance de pago, además era regresivo, no se justifica de ninguna manera. Ahora, como decía Alfredo, van a intentar venderlo de una forma políticamente que le cause menor costo político, pero se trató de un error de varios años de haber dejado llevar la situación a un extremo. Y está bien que lo traten de solucionar. Para esta transición hasta el 2015 es clave que este gobierno haya comenzado con ese ajuste en materia de subsidios, porque les puede ahorrar parte del trabajo de la siguiente administración, que va a tener que pagar menos costo político de lo que hubiese pagado de otra manera. Alfredo, la última. Te saco del tema nacional. ¿Cómo ves la situación fiscal de las provincias? En la provincia... Digo en general, de las provincias, eventualmente en Córdoba. Sí. En Córdoba particularmente, luego del problema por la caja de jubilaciones, creo que fue en el 2011, cuando se dejaron de recibir fondos, el gobierno tuvo que tener un superávit fiscal. Uno cuando ve las cuentas fiscales ahora hay un superávit muy alto. ¿Por qué? Porque con ese superávit tiene que pagar el déficit de la caja, tiene que pagar una porción de la deuda que EPEC tomó con la ANSES y tiene que pagar la deuda que vence. Hace falta un superávit de más de 2.000 millones de pesos para luego ir pagando todas esas cuentas. Cerca de 900 millones en la caja de jubilaciones, creo que son 20 millones por mes para EPEC, y los vencimientos de la deuda, ¿no? De esa manera, cuando uno descuenta todos esos pagos, da cero. O da levemente negativo, que eso se transforma en deuda flotante. Quiere decir que tenés superávit fiscal arriba, lo que sea arriba de la línea, pero después de pagar todas esas obligaciones, quedás en cero o levemente negativo, y eso implica alguna acumulación de deuda flotante. Pero si bien se controló la situación fiscal en estos últimos 2 años, el costo es una presión tributaria muy alta. Córdoba tiene hoy una presión tributaria como a nivel del país récord. Ese ha sido el costo de tener que pagar todo el déficit de la caja de jubilaciones o de hacerse cargo de la deuda de EPEC. Los impuestos están realmente muy altos. ¿Y hasta cuándo crees que puede durar eso? El sector productivo, bueno, uno nota que permanentemente hacen referencia a la presión tributaria. De todas maneras, ningún gobierno baja la presión tributaria hasta que no ha asegurado la situación fiscal. Sí sería muy bueno que se logre el compromiso de que si en algún momento se arregla la situación con el gobierno nacional, si no es ahora, me parece que va a ser en 2015, y hay algún financiamiento para la caja de jubilaciones o para solucionar el problema de EPEC, de su deuda, o la refinanciación de la deuda de la provincia con la nación, que haya un compromiso de ese dinero, de dirigirlo a bajar los impuestos, o una porción de los impuestos que se habían subido en estos últimos años. Siempre y cuando no la Corte Suprema falle a favor de la tasa vial. Si no, de lo Y contrario, está el tema de la tasa vial. Si se cae la tasa vial, lo que va a ocurrir es que va a bajar la obra pública, porque eso va a obras viales. Entonces,
quizás no sería un problema desde el punto de vista de ese déficit, de ese superávit que hace falta para pagar esos vencimientos, pero sí caería drásticamente el nivel de la obra pública. Marcelo, muchas gracias. Gracias por venir, gracias por la atención. Cuando regresemos van a estar con nosotros Horacio Busso, el presidente de la Cámara de Comercio, y Manuel San Pedro, el coordinador del Grupo de los 6. Ya volvemos. Un contador sin matrícula no está habilitado y puede inhabilitar su negocio. Es un mensaje del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en Caños de Acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín. Atención especializada con sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. IMIX. Sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Bien, economía en recesión o transitoria meseta en el tema de ventas. Horacio Busso, gracias por venir, presidente de la Cámara de Comercio. Manuel San Pedro, coordinador del Grupo Los 6, gracias por estar. Alfredo, arranca usted. Bueno, hemos conocido algunos datos. Voy a empezar por el lado del comercio. Algunos datos que parecerían confirmar la idea de que las decisiones de política económica de enero iban a pegar sobre el nivel de actividad. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Porque han tenido algún relevamiento. Están pegando y están pegando muy fuerte, están pegando más de lo que suponíamos en enero. Y es un panorama que se agrava si vemos el mal año que ha habido en el 2014 con un diciembre que fue catastrófico, sobre todo para los cordobeses, ¿no? Así que esta serie de medidas que hemos sacado de la institución, desde la Cámara de Comercio, solicitándole a los gobiernos provinciales y municipales el tratar de aplicar una serie de medidas donde protejamos el empleo. Acá, Alfredo, lo próximo que se viene, y lo venimos diciendo, es la pérdida de puestos de trabajo. Está pasando y no quiero que nos despertemos de acá 60, 90 días con gente en la calle y más comercio cerrado. Son muchos los que hay hoy. Si vieron, hay un relevamiento de la avenida Núñez, donde ahí solo hay más de 40 comercios cerrados. En el área central son muchos los locales que están cerrados. Que esto no necesariamente quiere decir que esa familia o esa empresa ha cerrado, pero sí que se ha achicado a otros barrios, a la periferia, a locales más bajos, y después que sigue. Si no aflojamos con la presión fiscal, si no damos una mano con los planes para que esos negocios que están comprometidos con la situación los aliviemos con algunos planes de empleo, si no hacemos desde los estados municipales un férreo control de la vía pública y de la venta ilegal, si no podemos estar en problemas. Entonces, el salir a avisar esto no es querer ser tremendista, no es pintar panoramas negros para nada. ¿Ustedes han pedido algo así como que haya una emergencia? Nosotros le hemos dado ese título, sí, pedimos una emergencia. ¿Y qué es lo que piden? Porque si emergencia suena fuerte, ¿no? Esta medida que te estoy enumerando, número uno, pedir el poder trasladar los vencimientos de los impuestos provinciales por 180 días, este diferimiento que sea sin costo para el comerciante y el empresario de servicios. Hemos pedido al Banco de la Provincia de Córdoba, también lo solicitamos al Banco Nación y a la banca privada, el que vuelvan las cuotas en las tarjetas de crédito. Como ustedes saben, antes de diciembre era muy normal, las 12, las 18 cuotas, hoy es excepcional eso. Al día de esta tarde podemos decir que está habiendo avance con algunos sectores ya con el Banco de la Provincia de Córdoba. Hemos pedido también a los municipios este control que te hablaba de la venta ilegal, donde se le pidió a la provincia que por intermedio de policía fiscal ayude al municipio a los controles en la vía pública. Bien sabemos que la potestad la potestad la tienen los municipios, pero bueno, la provincia, mediante la policía fiscal y policía de la provincia, puede acompañar también en los procedimientos. Dos datos. La semana pasada estuvo María Costa y el relevamiento que hace el Consejo Profesional de Ciencias Económicas coincide con el análisis que hace vos.
Es decir, que hay ya un marcado sentido de cierres de comercios. Y el otro dato lo acaba de dar recién Marcelo Capelo cuando dice el rigor impositivo de la provincia de Córdoba es demasiado exacerbado para digamos, poder manejarse con cierto criterio de rentabilidad o por lo menos de estabilidad, ¿no? Sí, son índices, vienen altos, la presión fiscal viene alta de otros años, no quiere decir que se incrementó Así en es. este periodo. Lo que pasa es que con el índice Es la inflacionario más a alta de la nivel región nacional... centro. Sí, está bien, Ricardo, pero con este índice inflacionario que tenemos es que es todo muy difícil. Entonces, nosotros esperamos para los próximos meses, cuando se empiecen a ver en el poder adquisitivo de los trabajadores ya los resultados de las primeras paritarias, estos se van a reflejar ahora, abril, mayo, se empieza a revertir la situación. Ahora, cuando vos escuchás también los pronósticos de Marcelo de que la inflación rondando en el 35, 36%, todo indica que cualquier paritaria, por buena que ha sido, va a quedar abajo de los índices inflacionarios. ¿Y las empresas qué dicen, Manuel? En realidad, digamos, más allá de la situación que describe Horacio respecto al comercio, ya desde el año pasado empezaban a aparecer síntomas, no solamente de demanda que afectaran el empleo, por ejemplo, las restricciones, el cepo cambiario y las dificultades de importación de insumos. Así en algunos casos, en algunas empresas no tenían problemas de demanda, pero sí tenían problemas de provisionamiento, y eso implicaba eventualmente ciertas rupturas, digamos, de los turnos de empleo o de trabajo, con algunas suspensiones y características que afectaban el nivel de empleo en esas industrias. En general, digamos, y para complementar lo que se decía acá respecto a los instrumentos provinciales, son solo paliativos, porque en realidad acá hay una cantidad de variables y funcionamientos de la economía nacional o de la economía en su conjunto, que difícilmente con el instrumental de intervención de políticas activas o públicas a nivel provincial se pueda restaurar un funcionamiento normal de ciertas variables nacionales. Claro. Uno puede decir, bueno, la negociación paritaria, que es una negociación anual, la inflación es un proceso también de características estructurales, multicausales y básicamente que no es solamente oriundo de Córdoba. El impacto, por ejemplo, de la negociación paritaria, si se modifica o no el mínimo no imponible en ganancias, es también un instrumento de política nacional. Por lo cual, digamos, no deberíamos pensar que estos son problemas de resolución fácil e inmediata. Creo que vamos a estar en un año complicado en casi todos los sectores, algunos mucho más graves que otros. Esa complicación me parece que exige no solamente algunas alertas tempranas, como algunos sectores están haciendo, sino también mucha prudencia y mucha responsabilidad en el manejo de los pronósticos, en el manejo de lo que puede ser, digamos, exacerbar ciertas inconsistencias que podemos venir recibiendo anteriormente. Algunos consideramos, y esto obviamente no es una opinión generalizada en el sector productivo, algunos consideramos, dentro de los que me incluyo, que el proceso de intervención en resolver algunas distorsiones o inconsistencias del funcionamiento del modelo económico del país a nivel nacional es un hecho positivo. Creo que habría que dejar de lado si lo hacen por convicción, por defensa doctrinaria, si esto implica que están arriendo las banderas y hay que señalarles que están arriendo las banderas y que están cambiando, porque si no caemos en un minué que cada vez que la música comienza a cambiar en función de lo que se viene reclamando, porque había una demora en resolver algunos problemas estructurales, de generar ciertas distorsiones, ciertas inconsistencias en el normal funcionamiento de la economía. A poco que se pongan a arreglarlo ahora, obviamente van a aparecer situaciones y van a aparecer inconsistencias